Bueno, ¿todos pueden ver mi pantalla? ¿Sí? Entonces empecemos. Sería, el tema de hoy va a ser riñones, glándulas suprarrenales y uréteres. Entonces, eso es un tema introductorio al sistema urinario y su anatomía descriptiva. Mi nombre, mucho gusto, soy Daisy Lickney, estoy estudiando en clínica familiar ahorita o medicina familiar y estoy en cuarto año. Entonces mi programa va a ser el siguiente. En riñón vamos a tomar los temas importantes de configuración, constitución, conformación. Las glándulas suprarrenales, la misma situación, conformación, constitución y configuración, solo que en configuración vamos a alterarlo un poco ya que las glándulas no son iguales o no tienen los mismos principios estructurales que los riñones. Los uréteres, lo que más nos importa es su relación, inavascularización e inervación, el origen y el recorrido. Entonces, en el riñón. Los riñones son unas vísceras bilaterales que son muy importantes tener en cuenta que su relación es única en cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque las estructuras del riñón derecho o con las que el riñón derecho se relaciona no va a ser igual que el riñón izquierdo. Son órganos netamente retroperitoneales, esto quiere decir que desde la vida embrionaria están detrás del peritoneo y se ajustan totalmente a él. En el sujeto vivo son un color rojizo marrón y su función principal es filtrar desechos y formar orina. Entonces, esto lo llevan a partir de la filtración de sangre, que separan compuestos de desecho, y luego esos compuestos se van hidratando o se van acumulando en los glomérulos y en los conductos colectores para formar orina. Pero también el riñón tiene algunas funciones secundarias, como por ejemplo la regulación a largo plazo de la presión arterial, que eso se ve en fisiología. También la formación de compuestos hormonales, mantener la relación de la presión oncótica con la presión hidrostática, el metabolismo basal y la regulación del pH. Y es muy importante recordar o realzar que el riñón es una de las primeras estructuras que se lesionan en enfermedades crónicas. Por ejemplo, hipertensión y diabetes, este es el riñón que más vamos a ver afectados en la clínica. Entonces, el riñón, configuración, tiene una cara anterior, una cara posterior, un borde lateral, un borde medial, un polo superior y un polo inferior. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a ver, aquí está. Ok. Entonces, si nos damos cuenta, aquí, ¿alguna pregunta o duda? Por el momento, no. Entonces, vamos a ver, esta aplicación es Visitable Body. Es muy bonita para principalmente el área de anatomía, también tiene fisiología con anatomía y algunas otras, pero esta es muy bonita para estudiar junto con el libro que tenemos. Entonces, a lo que me refería de la configuración. La configuración es todo aquello que nos muestra figuras geométricas. Entonces, los clínicos o los anatomistas decidieron que el riñón tenía, se puede decir, una configuración en forma de cubo, se puede decir. Entonces, lo que estamos viendo aquí enfrente, es la cara anterior del riñón. Luego está la cara posterior, que es esta otra de aquí, el borde lateral, borde porque no es una cara, no es grande como la cara posterior, solo es una línea, entonces por tanto se le dice borde lateral, y también tenemos el borde medial. Este borde medial es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí está la pelvis renal y se pueden unir sus manos en forma de una casita o como que estuvieran sosteniendo un pollito, por ejemplo. Entonces se van a dar cuenta que adentro de sus manos va a haber un hueco. Así es también el riñón por dentro. El riñón en este hueco va a tener toda la constitución de los cálices mayores y menores y su desembocadura o la abertura de la pelvis. También por este mismo hueco va a entrar la vena renal y la arteria renal. Por último, el riñón en su configuración tiene un polo inferior y un polo superior.
Entonces, en la conformación, en la conformación vamos a tener que la conformación renal va a estar basada por una fascia renal, un parénquima, una pelvis renal, un cáliz mayor, un cáliz menor y papilas renales. Entonces, regresando a la estructura que estábamos viendo anteriormente, pero del otro lado, entonces vamos a ver aquí, en un acercamiento, va a estar la fascia renal, luego vamos a encontrar la estructura del parénquima renal, que es toda la inervación que ustedes pueden observar en el mismo sistema. Vemos ahí también la pelvis renal. Disculpen ahí, me confundí en cuanto a la descripción en la presentación, porque lo más apropiado es decirles que aquí está la pápula renal, luego el cáliz menor, el cáliz mayor y la pelvis. No se los puse así directamente, sino que se los puse al revés, pero si se los preguntan, por ejemplo, de superficial a profundo, profundo estaría la pelvis en relación al cáliz mayor, o sería superficial el cáliz menor al cáliz mayor. ¿Entienden lo que les acabo de explicar? Yo solo tengo una duda, disculpa, ¿cuál dijiste que era la papila? O la pápula, no sé cómo es. Son todas, es completa. No sé si me escuchan. Creo que te silenciaste a la que está dando la tutoría. Oh, gracias. Te decía que sí, tenemos más de una. Le mencionan solo una en el libro por fines didácticos, pero en sí tenemos más de una. Es que a mí lo que me confundió un poco fue eso, porque según yo la papila era como lo único que quedaba cerca del cáliz menor y, y como que el resto era la médula, entonces no sé si es así o a todos se le llama papila. No, si te das cuenta, parte de la médula es esta parte de aquí adentro, mira. Oh, perdón, tengo que volver a la aplicación. Aquí. Entonces, médula sería esto. Esto ¿Y sería la cuál médula. sería esa? Ajá, la papila es esto, pero recuérdate que la papila está conformada por los glomérulos, que los glomérulos también están en la médula. La médula al final solo viene siendo como la parte mayor y la papila, el desglosamiento de esa parte mayor. No sé si me doy a entender. Entonces la médula sería lo que está alrededor de la papila. ¿Y la corteza cuál sería? La corteza sería donde miras toda la irrigación de las ramitas. Aquí mira. Ah, ok, muy bien. Ajá, Gracias. de nada. Entonces, ¿alguna otra duda? ¿No? Todo claro por el momento, solo era eso. Gracias. Bien. Ok, entonces volviendo a la presentación, pasamos a lo que es la constitución. Entonces la constitución está basada en la cápsula membranosa o la cápsula renal o la fascia renal, que también se puede conocer con esos otros dos nombres, la grasa perirrenal, la corteza renal y la médula renal. Volviendo a lo que me habías preguntado, te das cuenta que la médula renal entra en la constitución, pero para hacer más explícita la conformación, se desglosa todo lo que puede tener la médula. O sea, la papila también forma parte de la médula, porque ahí se encuentran los glomérulos renales, pero también la papila comparte espacio con una parte de la corteza, porque los glomérulos no solamente se encuentran en corteza o médula, ellos comparten ambas áreas y lo utilizan para regular la función que este tiene. Gracias. Entonces, utilizando una imagen de su libro, les voy a explicar, sí, un poco a grosso modo, porque el libro lo menciona, lo explica, pero realmente no, al verlo en imágenes tal vez se entiende mejor. Entonces, vamos a ver, utilizar un puntero. Aquí. Entonces, esta es la fascia renal. Oye, esta es la fascia renal, ¿verdad? Entonces,
también la fascia renal después o más profundo encontramos la grasa perirrenal o cápsula adiposa, que esta se va introduciendo a la pelvis renal para dar sostén, perdón, que se va introduciendo al ilio renal, perdón, para dar sostén a la pelvis. Entonces, una parte importante es que este rodea también sus vasos y se continúa con la grasa del seno. Los riñones, las glándulas suprarrenales y la grasa perineal están rodeadas por esta fascia. Entonces, digamos, en una visión 3D, si aquí arriba de esta estructura pudiéramos observar la glándula renal, esta capa de aquí también la cubriría. ¿De acuerdo? E incluso la separa del riñón. Por tanto, la glándula suprarrenal no está unida directamente al riñón, sino que una lámina de la fascia la separa y la ancla a lo que es el diafragma, a los pilares del diafragma. Entonces, si digamos en una de las preguntas del corto les dicen, permítame, ¿cuál es una de las, o cuál es el soporte original o el soporte verdadero de la glándula suprarrenal? Ustedes pueden describir pilares del diafragma, porque estos realmente son la parte donde la glándula se ancla. Entonces, veamos una... También les mencionan en su libro que hay un plano transpilórico. ¿Por qué es importante este plano? Aparte de que nos da relación, por ejemplo, si ustedes tuvieran un politrauma, imagínense que están en el área de cirugía y les entra un paciente con politrauma por varillas de acero. Y la varilla entró del lado izquierdo y pasó el píloro y atravesó y salió por el cuadrante lumbar derecho. A simple vista, ¿qué estructuras pensarían ustedes que fueron dañadas? La porción pilórica del estómago, estómago. Y según lo que dice su libro, el polo superior del riñón izquierdo. Entonces, el polo superior también se vería afectado. Y si, por ejemplo, les dicen, entró una varilla, pero del lado derecho, en la fosa, en el cuadrante inferior izquierdo, en el cuadrante inferior derecho, y salió por 5 centímetros arriba del plano transpilórico, ¿ustedes creen que el polo superior del riñón izquierdo estaría afectado? ¿Sí o no? No. No, ¿Por qué no? porque el izquierdo es superior. Está más arriba que el derecho. Y mi pregunta fue, Que si salió 5 centímetros por arriba del plano transpilórico, del lado izquierdo. La varilla entró en el cuadrante derecho, ¿verdad? Cuadrante inferior derecho. Traspasó todo el abdomen y salió 5 centímetros por arriba del plano transpilórico izquierdo. ¿Ustedes creen que se lastimó el riñón izquierdo? Yo creo que está más superior que el derecho. Exactamente, porque está más superior que el derecho. Entonces sí se lastima. Entonces, en una cirugía, digamos, cuando ustedes estén ya en cuarto, se van a dar cuenta que todo eso se hace en segundos. Se analiza así como, bueno, ¿dónde entró? El residente te dice, ve, analízalo. Mientras tú lo estás analizando, trae suturas, trae órdenes, porque tenés que hacer órdenes para radios X, hay que ver, hay que hacerlo el trámite para ingresarlo a sala. Entonces, ahorita es donde tienen el tiempo para analizar, esto sí se puede, esto no se puede, porque ya en la clínica ustedes no van a tener suficiente tiempo para analizar o para recordar todo lo que han leído. Por eso es importante aprender plano transpilórico. Una de las razones también está por lo que atraviesa el píloro, entonces es importante determinarlo para endoscopías, por ejemplo.
Y una cosa importante del plano transpilórico que tal vez se me olvidó mencionarles es de que a diferencia del plano que divide los 9 cuadrantes abdominales, es que este no es igual que el otro que empieza en el borde inferior de la 12ª costilla, sino que empieza en el borde superior de la 10ª costilla. Porque mucha gente cree que es el mismo plano, pero no es así. Uno está un poco más arriba que el otro. El plano que les estoy hablando, que divide los cuadrantes abdominales, empezaría aquí. Y el plano transpilórico, se dan cuenta, son alrededor de 2 a 3 centímetros por arriba. Entonces, sigamos. Dato curioso, la conformación, también el riñón tiene una segunda conformación. Ay, me faltó una N ahí, lo siento. Entonces, segmento apical, segmento anterosuperior, segmento anteroinferior, segmento inferior y segmento posterior. ¿A qué me refiero con esto? La arteria renal se divide en diferentes segmentos. Entonces, se divide en diferentes ramas que no sean anastomosas, o sea, son ramas finales, ramas que al momento de llegar al riñón, estas ahí se quedan y ahí finalizan. Entonces, esta es otra conformación que se le puede dar al riñón. ¿Los órganos pueden tener diferentes conformaciones? Sí, depende desde qué estructura o desde qué base lo estás viendo. Esto está en una déjenme ver si lo encuentro, creo que está en la página 969 de su libro. Eso también es importante porque, digamos, de eso va a basar qué tipo de preguntas vengan en el corto. Entonces, si les dicen, según la conformación de vascularización, ¿qué segmento está irrigado o qué arteria irriga qué sé yo, el segmento anteroinferior? Entonces ustedes ponen arteria segmentaria anteroinferior. ¿Me entienden eso? Que es nombre y apellido. Todo va conjunto. Para que no, digamos, no se les valga mala o buena. Pero es que usted, perdone, yo estaba pensando en lo que ustedes ya lo escribían, pero ustedes lo leen, ¿verdad? Los cortos son virtuales. Entonces, lo siento. Entonces, solo lo colocan, lo analizan y ya deciden cuál va a ser su respuesta. Vamos a ver. Glándulas suprarrenales. Entonces, siguiente tema. Yo les puse esto para que se vean un poco amarillas por fuera, rojizas por dentro. Entonces, esto puede ser un acertijo. Algunos cirujanos se los puede preguntar alguna vez. ¿Qué es amarillo por fuera y rojizo por dentro? Entonces, ustedes ya saben, glándulas suprarrenales. ¿Por qué? Porque la glándula suprarrenal, al igual que el riñón, está dividido en dos partes, una corteza y una médula. La corteza, en este caso, es amarilla y la médula es roja, debido a su gran irrigación. Otra cosa importante que ya les había mencionado es su sostén, que es a partir de los pilares del diafragma. Entonces, en la configuración vamos a tener que la glándula derecha es piramidal y la glándula izquierda semilunar, pero ambas van a compartir un borde mediano. Entonces, si se dan cuenta acá, en la glándula derecha, como es piramidal, vamos a tener una base, un ápice, una cara anterior, una cara posterior, un borde medial y un borde lateral y un borde medial. A diferencia de la glándula izquierda, que este semilunar es como que si pusieran su manita encima de la otra. Entonces se dan cuenta que esta tiene un borde medial también, pero tiene, en lugar de un ápice, tiene un borde lateral, solo la cara anterior y la cara posterior. Entonces, esta no tiene base, sino que la base se convierte en su borde medial. Veamos qué más. Bueno, otra cosa de recalcarles es que vamos a aceptar algunos. Otra cosa de recalcarles es que entra en el hilo
suprarrenal y que entra en el ilio renal. En el ilio renal vamos a encontrar que está la vena, la arteria y la pelvis. Para eso les puede servir el acrónimo VAP. VAP es B de vena, A de arteria y P de pelvis. ¿Por qué? Porque usualmente van a encontrar preguntas así, como ¿qué estructura se encuentra posterior a la arteria renal? Entonces, si ustedes no están muy seguros, o a veces uno puede también equivocarse de la posición anatómica en la que ustedes se encuentren, o sea, mentalmente hablando, VAP les puede ayudar a disminuir como esa brecha de conocimientos que a veces se olvida. También, por ejemplo, si les preguntan ¿qué arteria es más grande? ¿La arteria derecha o la arteria izquierda? Me refiero a la arteria renal derecha o la arteria renal izquierda. En este caso, va a ser la derecha. ¿Por qué? Porque la derecha se encuentra más lejos de la aorta, que esto también es un sistema de relación. Por ejemplo, si ustedes entran en una cirugía y les dicen, bueno, más bien no se va a poder reconocer qué es arteria y qué es vena, porque al final todo tiene el mismo color. Entonces, ustedes pueden determinar, bueno, aquí estoy del lado derecho del paciente, estoy viendo el riñón derecho del paciente, entonces quiere decir que esta es la arteria derecha, por tanto, está más lejos de la aorta. Es un tipo de razonamiento. También, por ejemplo, hay una parte en su libro que dice que la arteria mesentérica superior nace cefálicamente a la vena renal izquierda. Entonces, si ustedes están en sala, por ejemplo, y les dicen, bueno, hay que diseccionar la arteria izquierda, ¿cómo ustedes saben reconocer cuál de todas las 4 arterias que están ahí va a ser la izquierda? Bueno, puede ser a través de que observen la aorta y el nacimiento de la mesentérica superior, o que ustedes relacionen en la posición del paciente que está izquierdo y luego que una está anterior que la otra, que la vena está anterior a la arteria. Eso sí se puede ver, o sea, estructuras anteriores y posteriores sí se observa muy bien, pero digamos, así como lo tenemos en el libro de colores, no es así. Peor si hay un politraumatismo, tampoco se puede observar de esa forma. Vamos a ver. Por ejemplo, si les preguntan qué estructuras se encuentran entre los bordes mediales de las glándulas suprarrenales, ¿ustedes qué estructuras me mencionarían? Hablando de derecha a izquierda. ¿Podría ser el músculo psoas mayor? Eso está por detrás. Ah, bueno, entonces si no, los vasos, la arteria Ajá. y la vena cava inferior. Sí. Esos son algunos de los que menciona el libro. También el libro lo menciona, digamos, de una forma bien específica. Así. Son 6 estructuras las que te desglosa y te dice además de que entre una glándula suprarrenal a la otra hay de 4 a 5 centímetros de diferencia, si no mal recuerdo. Entonces, por ejemplo, eso es importante que ustedes lo recuerden por alguna lesión, incluso para la vida estudiantil, porque cuando uno está haciendo análisis, por ejemplo, de hipertensión, por ejemplo, o está haciendo análisis de edema, esta relación también te ayuda. Por ejemplo, me refiero a las estructuras que se van a encontrar entre estas 2 glándulas van a ser vena cava inferior, pilar derecho, ganglio celíaco, tronco celíaco, arteria mesentérica superior, ¿se dan cuenta? Vena cava, tronco celíaco, vena, arteria mesentérica superior y pilar derecho del diafragma, que aquí no se mira exactamente, pero aquí están los pilares porque aquí está el ingreso del esófago, donde ya se conecta con el estómago en esta región de acá. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos una lesión transversa
en el estómago, entrando de derecha a izquierda. Entonces, ¿ustedes creen que se podría lastimar la glándula suprarrenal? Sí, sí se lesiona. Entonces, continuemos. Uy, lo siento. Entonces, uréteres. Los uréteres son bastante fáciles de hablar, no es la las mayores estructuras que son lesionadas, sin embargo, sí de las estructuras que la gente se va a quejar más en su consultorio o en la emergencia. ¿Por qué? Porque aquí se van a atascar a pequeños cálculos, los cuales van a referir dolor para el paciente. Incluso el dolor puede llegar hasta por debajo del testículo o en el labio mayor de la vulva, alguno ya sea derecha o izquierda. Entonces, vamos a entender que los uréteres tienen una longitud de 25 a 30 centímetros, tienen una luz estrecha, transportan orina, que es su función principal, y son conductos musculares. Esto quiere decir de que hay músculo dentro de ellos, porque a veces se cree que son fascia o que son parte de alguna, que son fibrina, pero no, esos son músculos y tienen una inervación propia y también tienen una pulsación propia. ¿A qué me refiero con esto? La orina no pasa como que si fuera caída libre, sino que debido a que su luz es estrecha, los conductos ureterales se transportan a través de pequeños movimientos, de pequeñas contracciones, llamado también peristaltismo, los cuales van transportando la orina hacia la vejiga. Entonces aquí lo importante recalcar son los estrechamientos. Entonces el primero es el estrechamiento del lado, de la unión de la pelvis al uréter, que es este de aquí, que usualmente vamos a ver, digamos, en métodos de contraste cuando hay cálculos, que esta parte va a estar negra, debido a que no hay un paso del medio de contraste, entonces no se va a ver que la estructura esté definida por ese medio. El siguiente está aquí, en la bifurcación de la arteria ilíaca común, en la ilíaca interna y externa. Y finalmente, en la unión a la vejiga. Debido al músculo, a la musculatura de la vejiga, estas se estrechan las estructuras, entonces también puede ser una de las razones por las que se puede encontrar o se puede referir alguna obstrucción en estos. Entonces la vascularización, ¿verdad? Que era la parte que más nos interesaba. Veamos aquí. Entonces, ¿qué es lo que quieren saber de esto? Me dijeron que era lo que más tenían duda. ¿Quieren saber sobre los segmentos? Que les hable sobre los segmentos que se pueden observar de este lado. ¿O quieren saber sobre el drenaje? Vamos a ver, alguien enciende su micrófono. Disculpa, tengo una duda. En el seno, en el Permítame. seno renal, aparte de la pelvis, los cálices y los vasos, solo hay grasa. Sí, solo hay grasa. Por eso te dicen que es una estructura hueca. Digamos, bueno, aquí lo podemos hacer, de hecho. Y aquí, si escondemos esto de acá, esto de aquí. Ups. Lo siento, me equivoqué. A ver. Otra vez, disculpa. Vamos a ver acá. Tocamos este espacio aquí. A ver. Si quitamos la grasita, mira, es hueco. Toda esta área es hueca. Porque la médula solo va a llegar hasta aquí, donde te dice que tiene una indentación, el riñón. Entonces, básicamente no vamos a ver alguna otra
estructura si quitamos la pelvis renal. Esa era tu duda, ¿verdad? Sí, Incluso si gracias. quitamos las arterias. Una duda, ¿esa grasa que está en el seno tiene algún nombre en específico? Ese tipo, la que está entre la fascia y la cápsula se llama perirrenal, la que está más afuera para renal, entonces no sé si esa también sería como perirrenal o cómo se llamaría esa grasa o no tiene nombre así específico. Fíjate que no, el libro, si no mal recuerdo, también le menciona que es una extensión de la grasa perirrenal. Yo la tomaría así, extensión de la grasa perirrenal. Pero si quieres una, ¿cómo sería? Una parte más específica, anatomista, una definición anatomista, sí, la grasa tendría que llevar un nombre en específico. Pero Moore no es tan detallado en ese tipo de cosas. Sin embargo, hay bibliografía donde sí la puedes encontrar, por ejemplo, la de Rubier. No sé si han escuchado ese libro. Ah, sí, gracias, lo voy a buscar ahí. Gracias. No. Sí, pero por el momento sería una extensión de la grasa perirrenal. Y una duda más, pues no sé si como hay una diferencia en donde deja de ser pelvis renal y y empieza el uréter, o sea, ¿en qué momento empieza el uréter? El uréter, Ujú. fíjate que es en el estrechamiento. Ah, ok. Ajá. Ajá. A partir de este estrechamiento de acá, se puede decir, aquí. Espérame, mejor te lo señalo con esto. Aquí, si te diste cuenta, la pelvis es una gran estructura. Es todo esto de aquí, ¿verdad? Ajá. Y de repente se va haciendo más chiquita. En el momento que tú mires que se va haciendo más chiquita, en ese instante se vuelve uréter. O sea, casi que saliendo del riñón, se podría decir. Del ilio. Básicamente, de Ah, hecho, ok. también eso te lo dan como referencia anatómica. Ah, Una ok. vez que salga del ilio renal, es uréter. Ya es uréter. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Irrigación o inervación. Solo de irrigación de las estructuras como internas del riñón, más fisiología, ¿verdad? La irrigación de las estructuras internas del riñón. Como todo lo de la médula y así, todas esas que se ven como pequeñitas ahí. Es que eso depende de qué segmento estás hablando. Ujú. Porque, digamos, la arteria renal entra, ¿verdad? Esta es la arteria renal. Luego la arteria renal se divide en ciertas ramas, que es lo que estábamos viendo de arteria segmentaria superior, que es esta de aquí, la arteria segmentaria, ¿cómo es? Bueno, ya las borré. Pero está la arteria anterosuperior, posterior-superior, inferior y posterior como tal. Entonces, estas arterias se pueden seguir dividiendo, ¿sí? Aquí te dice interlobulares. E incluso hay medulares, no estoy mal. Pero ya en las medulares, te voy a decir, casi no se describen porque estos se vuelven glomérulos. Al final el glomérulo son arterias pequeñas. No sé si ya les habían dicho eso, pero son las arterias pequeñas o formando un pequeño glóbulo, se puede decir, o cápsula, todas metidas en una cápsula. Entonces en esta van a estar pasando y filtrando, porque ya no, sus conexiones intersticiales o los espacios intersticiales de la misma arteria son mucho, mucho más grandes. Entonces esto permite que que el glomérulo haga su función de filtración. Entonces toda esta filtración va a pasar a los segmentos, a los túbulos, el túbulo proximal, la asa de Henle, la parte delgada, la parte gruesa, luego el túbulo distal, luego el túbulo colector, el túbulo recolector y el túbulo colector, que finalmente estos van a desembocar en las pápulas.
y las pápulas en los cálices menores, y luego cálices mayores, y luego pelvis renal, y por último, uréter. Déjenme ver, yo creo que esta aplicación les puedo ver una parte de eso, porque también tienen una área de fisiología. No sé si lo quieren ver. A ver. Yo sí. Entonces, Si se puede, sí. Gracias. déjame ver. Voy a ver esto. Esa es la otra parte de, digamos, de fisiología. También hay otras. No, eso no era. Sí, estamos en el sistema urinario. The structures of the urinary system function to filter blood and remove waste from the body. The kidneys are the blood filtering organs. Blood enters the kidneys through the renal arteries. Within the kidneys, substances are filtered out of the blood into urinary structures. Some substances are then reabsorbed back into the blood, and others are secreted into the urine. This three-step process cleans blood and creates the waste product urine. Urine exits the kidneys and moves down the ureters to the bladder. As the bladder fills, interactions with the brain and nerves contract and relax muscular structures, and urine is pushed out through the urethra in a process called micturition. Bueno, ahí te lo mostró, pero fue bastante rápido. No sé si lo captaron. The structures of the urinary system function to filter blood and remove waste Vamos a ver, yo secreted creo que es into the aquí. urine. Entonces, digamos, esta es parte de su arteria renal. Digamos, las arterias interlobulares se convierten en parte del glomérulo. Entonces, esta arteria entra. Una vez que esta arteria entra, esta arteria filtra en el glomérulo y el glomérulo transporta esos compuestos de desecho a los túbulos. Que los túbulos son toda la parte amarilla que ustedes miran alrededor de estas arterias, miren. Y la misma arteria va intercambiando con los túbulos los compuestos como el sodio, el bicarbonato, para volverlos a introducir y luego filtrarlos de nuevo y pasarlos a través de la anastomosis que existe entre las arterias y las venas, para luego pasarla a la vena renal. Y los túbulos colectores están en la papila, ¿verdad? ¿Los qué? Los túbulos. Sí, toda esta estructura están en las papilas. Ok, gracias. Ajá, en papilas y parte de sí, en las papilas. Digamos, conforme o en conjunto están en las papilas. Pero la papila también es parte de la médula y de la corteza. Gracias. O sea, comparte digamos, su ubicación es entre esas dos. ¿Alguna otra pregunta de irrigación o inervación? Tal vez sí, no sé si podemos repasar como inervación de las glándulas suprarrenales o irrigación. Irrigación de estas creo que son como las más complejas y también de los uréteres que, bueno, según estaba leyendo también son como muchas anastomosis y así. A mí me gusta mucho lo de las arterias, ¿cómo es? Sí, las arterias, pero son se me fue la palabra. Lo siento, de las suprarrenales, ahí está. Ajá. Porque en estas salen de la arteria. Sí saben que la irrigación de estas sale principalmente de la arteria renal, ¿verdad? Pero su libro también menciona algunas alteraciones. Por ejemplo, te menciona que están las arterias suprarrenales superiores que vienen de las arterias frénicas inferiores, las arterias suprarrenales medias de la aorta abdominal y las arterias suprarrenales inferiores, que es de donde yo les estaba mencionando, que son de las arterias renales. Serían estas de aquí. Entonces, vamos a ver si... Vamos a darle vuelta. Sí, vamos a ver si tienen alguna arteria por acá. No, de las frénicas no hay alguna.
para podérselas enseñar. Solo están las renales, que sería esta de aquí. Pero ¿saben qué es lo curioso de esta? Vamos a esconder toda esta. Quiero esconder todo el riñón para que puedan ver esta parte de acá. Lo bonito de la glándula suprarrenal es que esta recibe irrigación por fuera, no es por dentro. Eso también se puede observar en su libro. No sé si lo pudieron observar, de que esta recibía irrigación por todos lados, pero desde afuera. O sea, está la cápsula que rodea la glándula suprarrenal, y por fuera entran y se ingresan ellas mismas las arterias a través de la cápsula hacia la glándula. Por eso es de que la médula cambia de color y es un poco más roja que la estructura amarillenta de la corteza, por esa gran irrigación que tiene. Pero también es comprensible porque a través de la médula es donde se forman las catecolaminas. Entonces es importante estas para la reacción de huida, también para la regulación del estrés. De hecho, se cree que también los estudiantes de medicina tenemos glándulas suprarrenales más grandes debido al estrés que manejamos. Cualquier persona que tenga un estrés debido o inmediato, se cree que estas glándulas están un poco más aumentadas debido a la secreción excesiva de adrenalina, lo cual no es bueno para nuestra salud. Si pueden hacer ejercicio, eso es muy bueno para ustedes. Y disminuyamos esa parte de no está, fíjate. Pero bueno, entonces algo muy interesante de la glándula suprarrenal, no me acuerdo si ya se los había mencionado, es que en su hilio no entra arteria. Las arterias todas vienen de fuera. Y lo único que sale de la glándula suprarrenal son vasos linfáticos y las venas suprarrenales. Lo siento que no se los puedo mostrar directamente aquí, porque, digamos, son imágenes 3D, entonces no es como que esté exactamente lo que diga el libro, pero mínimo sí les puedo enseñar lo que es la vena suprarrenal, que es esta de aquí. Entonces esta se toma como que estuviera entrando por fuera, pero en sí tendría que estar entrando por aquí abajito, que es su hilio. O sea, sí, aquí abajito. Y así enseñarte lo del sistema linfático. Voy a ver si hay alguna otra imagen. Permíteme. Veamos. No hay. Bueno, vamos, pasemos para el sistema nervioso. Okay, nervioso, vagos, branquias. Bueno. Sistema. Vamos a esconder esto de aquí, que no nos va a funcionar ahorita. Quiero solo riñones. Ahora vamos a ver. Digamos, aquí se puede ver un poco de la irrigación, de la inervación, perdón. Entonces recuerden que la inervación del riñón va a estar dada por diferentes nervios. Algunos de ellos me acuerdo que es el hilio hipogástrico. También está vamos a ver. Está el plexo renal, que esto va a cubrir a partir de las arterias renales. Está formado por fibras parasimpáticas y simpáticas. También recibe nervios esplánicos abdominopélvicos, en especial el IMU. Entonces, en esta funciona mucho, por ejemplo, hay una imagen en su libro, ahorita no recuerdo qué página es, pero si la buscan entre las primeras hojas,
hay una imagen donde les determina exactamente el nacimiento de los nervios esplánico-abdominopélvicos. Entonces ahí pueden ver que a partir de estos nervios se irriga también los riñones. También hay una porción abdominal de los uréteres, que viene del plexo renal, el plexo aórtico abdominal y el hipogástrico superior. Vamos a ver si aquí se puede ver, si aquí lo podemos tomar. Aquí. Aquí está el uréter, ¿verdad? Entonces, este de aquí. Sistema ilíaco externo. No podemos verlo tan detalladamente como me gustaría demostrárselos. Aquí. Bueno. Aquí está, lo encontramos. Entonces, no se los marca como tal, ahí está. Entonces, el plexo ureteral nervioso, se puede decir, viene de las arterias que van a irrigar esta estructura, los uréteres. Los uréteres son irrigados por diferentes orígenes. Por ejemplo, el abdominal proviene de las arterias mesentéricas, una parte también de las arterias gonadales, como testiculares en los hombres y ováricas en las mujeres, y en la pelvis. Eso no está directamente en el capítulo de riñón y uréteres, pero sí está en el capítulo de pelvis, que les dice sobre la irrigación de los uréteres, que es a partir de el plexo pélvico que rodea las arterias pélvicas. Entonces, es importante que ustedes lo revisen porque, digamos, pelvis en mujeres es una de los temas más vistos en cuanto a clínica, principalmente la enfermedad inflamatoria pélvica. Eso se va a observar detalladamente. Ustedes la van a ver muchas veces y tienen que saber qué estructuras son dañadas o son alteradas en ese tipo de enfermedades. Vamos a ver. Entonces, para finalizar, también está lo que es la irrigación, el drenaje linfático. Ahí está. Entonces, el drenaje linfático del riñón, de la glándula suprarrenal y de los uréteres van a ir a diferentes plexos linfáticos. ¿A qué me refiero a esto? Cerca de la arteria aorta, esta va a estar rodeada por diferentes ganglios linfáticos y según el área donde se encuentre en la aorta se va a determinar su nombre. Entonces, digamos, las partes inferiores del uréter van a estar drenadas hacia los ganglios ilíacos externos, ilíacos internos. Las porciones medias o abdominales van a drenar en lo que son los ilíacos comunes, los hepáticos y los lumbares. Aquí pasa una cosa importante. El riñón, la glándula y la parte inicial del uréter van a irrigar directamente en los ilíacos. Algunos van a pasar en los lumbares, pero la mayoría van a pasar en los ilíacos y directamente hacia la cisterna del quilo, que después la cisterna del quilo viaja hacia el conducto torácico y después se unen en otras estructuras para volver hacia la vena cava inferior, vena cava superior, y estos se van a filtrar, se van a filtrar. Una vez que pase el sistema de limpieza de los ganglios linfáticos.
Entonces, terminando, no es posible despertar a la conciencia sin el dolor. La gente es capaz de hacer cualquier cosa, por absurda que parezca, para evitar enfrentarse a su propia alma. Nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo conciencia de su oscuridad. Esto lo dijo Carl Jung. Esta frase se las dejo debido a que muchas veces nosotros decimos, oh, sí, vamos a estudiar, o hoy estudié tal tema. Pero leer no es solo estudiar. Estudiar se basa en que uno tiene que repasar todos los días en lo que está viendo, tratar de aplicar sus conocimientos en cada uno de los temas que se está desarrollando. Porque al final, si tú te iluminas solo de, sí, lo que aprendí hoy va a ser suficiente, estás entrando en tu propia oscuridad y te estás fantasmeando de tu propio conocimiento. Eso sería todo por hoy, chicos. No sé qué piensan, si les gustó.